Vamos al capítulo 3 del libro de Proverbios y vamos a observar allí la segunda parte de este título: honrar a Dios y honrar a los padres alarga la vida o da una vida más saludable. Y qué importante que es, mis queridos hermanos, honrar a Dios y honrar a nuestros padres. ¿Cuántas cosas hemos visto? ¿Cuántas cosas estuvimos viendo precisamente de lo que produce la deshonra? Deshonrar a Dios o deshonrar a los padres. ¿Cuántas cosas que producen dolor luego? Porque todas esas cosas traen malos resultados. Las malas decisiones traen siempre malos resultados y traen sus consecuencias. Entonces hemos estado viendo y leemos en el capítulo 3, vamos a ver los primeros versículos hasta que lleguemos al verso 4, que es de donde vamos a comenzar. Pero quería desarrollar como última parte que nos quedó pendiente el domingo pasado, la etimología de la palabra misericordia. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 3 de Proverbios: Hijo mío, no olvides mis enseñanzas. ¿Se acuerda que les mostré que en la mayoría de las traducciones dice no olvides mi ley? Pero en realidad la palabra no es ley, sino enseñanza, que significa, es la palabra hebrea Torah, que significa no errar al blanco, es decir, dichos o estatutos o enseñanzas o decretos para no errar al blanco, para dar en el blanco, ¿sí? Para no pecar. ¿Se acuerdan que dijo el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, es decir, para dar en el blanco. Dice: y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esto es vida saludable, hermanos. Esto es una vida saludable. La gente se mata con dietas, se mata buscando aquí, buscando allá cómo tener una vida saludable. Y la vida saludable está en honrar a Dios y en honrar a los padres. Ahí está la vida saludable, hermanos. Por supuesto que en comer bien, en descansar bien, en hacer ejercicio, por supuesto que sí. Pero hacer todo eso, deshonrando a Dios y deshonrando a los padres, no le trae ningún beneficio a nadie. Jamás le trae ningún beneficio a nadie. Entonces el salmista nos está dando una clave para una vida saludable, e inclusive una vida larga, una vida longeva quizás, con años buenos y con paz en el corazón. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Les mostraba en el mensaje pasado, misericordia y verdad van juntas siempre. Se debe ser misericordioso, pero también se debe ser veraz. Se debe ser veraz, pero esa verdad tiene que ir dicha con misericordia, es decir, con compasión, como mirando, cuando decimos la verdad, mirando al otro como si estuviéramos en el lugar del otro. Decirle la verdad, decir la verdad, pero muchas veces he escuchado decir verdad sin misericordia. Es decir, uno puede estar parado en la verdad, pero no ser misericordioso. Y darle a la otra persona tan duro con la verdad, darle tan duro que termina destruyéndola. Y permítame decirle, una persona que dice la verdad, pero no tiene misericordia, jamás va a ser escuchada. No la quieren escuchar. Pero una persona que dice la verdad con amor, que la dice con compasión, que la ayuda a la persona a entender la verdad, esa persona va a ser escuchada, tarde o temprano va a ser escuchada. ¿Por qué? Porque dice: cuando me dijo la verdad, me dolió, no me gustó que me la dijera, pero me la dijo con misericordia, pero me la dijo con amor, con compasión, como poniéndose en mi lugar. Esa es la idea.
Fíjense ustedes, y quiero terminar esta parte con esto. Etimológicamente, la palabra misericordia en el latín está compuesta por dos palabras. Misere, que viene a ser miseria, necesidad, y cor, o cordis, que viene de la palabra corazón, cardio. Entonces significa ver o tener empatía con la necesidad o miserias del corazón humano. Miren qué importante. Qué interesante que es esto. Es decir, yo tengo miserias del corazón, sí tengo miserias. Tengo necesidades, sí tengo miserias. Hay cosas que son miserables en mí, como las tiene cada uno de nosotros, como cada uno de nosotros las tenemos. ¿Sí? Hay cosas que son miserables, que son una miseria humana, que son una necesidad. Eso lo tenemos todos, por la gracia de Dios, que Dios quitó nuestro pecado, que Dios cargó el pecado, que cargó nuestro pecado. Pero nosotros luchamos, o no me digan que no, o soy el único pecador o el máximo pecador, pero nosotros luchamos con miserias en nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver. Sí. Ustedes, o ustedes son santos y yo no. Pero ustedes luchan con miserias en sus corazones, tanto como lucho yo. Pero Dios miró esa miseria, miró la miseria que había en mi corazón, la necesidad que había en mi corazón, y por esa miseria hizo misericordia, porque vio miseria en mi corazón, hizo misericordia conmigo, y su gracia me salvó porque era un miserable. ¿Qué dijo Pablo? Oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Es como cargar siempre con un muerto y que no nos podemos despegar de él. Miserable de mí. Esa era la palabra etimológicamente lo que significa misericordia. Y vemos en el verso 4, miren ustedes. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Miren ustedes. Ustedes pueden ver todo el contexto anterior, ¿sí? Cuando uno recuerda las enseñanzas, cuando guardamos en nuestro corazón los mandamientos de Dios, cuando en nuestro corazón guardamos los dichos de Dios para no pecar contra Él. Entonces tenemos largura de días, tenemos una vida saludable. Pero cuando dice en el verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Es decir, ¿se acuerdan que les decía como un collar con un medallón con dos caras? En una decía misericordia y en otra verdad. Pero los dos pertenecen al mismo medallón, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda, las dos cosas juntas. Ahora bien, una persona que es misericordiosa y que dice la verdad, miren ustedes lo que haya delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué haya? Y hallarás gracia, es decir, hallarás favor y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Miren ustedes. He escuchado muchas veces, y quizás, no sé si alguna vez alguien aquí lo ha dicho, para que no vuelva a decirlo, no me interesa lo que diga la gente. Pues debe interesarte. Permíteme decirte, debe interesarte lo que dice la gente. No para que si te critican vivas llorando y tengas una estima por el piso y cada vez que te critiquen te vayas por los rincones y te deprimas. No, no para eso. Pero fíjense ustedes lo que dice. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. No debe inclinarse tu corazón a querer quedar bien con toda la gente. Aclaremos, dijo el vasco y le echaba agua a la leche. ¿Sí? No debemos vivir por lo que la gente diga. Pero nosotros tenemos que vivir con misericordia y con verdad, porque de esa forma hallaremos buena opinión ante Dios y ante los hombres. Pero yo les pregunto en esta noche, ¿qué nos debe interesar más? ¿La opinión de Dios o la opinión de los hombres? No escuché nada. De Dios. Hagan ruido como si hubiese mucha gente entonces.
entonces hallarán buena opinión, hallarán favor de Dios y buena opinión de Dios. ¿Qué es lo que más me debe interesar a mí como cristiano? Porque al mundo no le interesa la opinión de Dios. El mundo vive por la opinión de la gente. Pero a nosotros nos debe interesar primero hallar favor de Dios y buena opinión de Dios de nosotros. Si yo te pregunto esta noche, ¿qué opinión tiene Dios de vos? Amén. Amén. Aleluya. Alguien dijo amén, pero no sé si es malo o bueno. ¿Qué opinión tiene Dios de vos? No me contesten, porque no lo sabemos. Pero sin embargo, yo puedo decir Dios tiene buena opinión de mí. ¿Por qué? Y porque procuro ser fiel, procuro no olvidar sus enseñanzas, mi corazón trata de guardar sus mandamientos. Eso me da una cierta seguridad. Yo no sé si cuando yo me tenga que presentar delante de Él voy a tener todos los laureles, todas las coronas, no lo sé. Pero cuando procuro caminar en la voluntad de Dios, entonces sé que tengo buena opinión de Él. Ahora, ¿tengo buena opinión de los hombres? No siempre. No, tampoco vos la vas a tener. No siempre vas a tener buena opinión de todos, porque alguno te odia. Pero quizás te odie porque no tiene lo que tenés vos. Entonces, ¿qué es lo que te debe interesar? A ver. Aquí, adelante. Aquí, adelante. ¿La opinión de quién? De Dios. La opinión de Dios. ¿Pero te debe interesar la opinión de los hombres? También. Te debe interesar la opinión de los hombres. ¿Por qué? Porque tu testimonio es el que habla delante de los hombres. Yo te pregunto, si tu testimonio delante de los hombres es malo, ¿cuánta gente puede obedecer al Evangelio por tu testimonio? A ver. ¿Ven? De allí que hallaremos gracia, es decir, favor, y buena reputación ante Dios, primero, que es el que nos manda a ser misericordiosos y veraces, y ante los hombres que necesitan de cristianos compasivos y veraces. Los hombres, la gente necesita de cristianos misericordiosos, compasivos, veraces. Miren ustedes, es interesante que 3 aspectos del fruto del espíritu de un cristiano son paciencia, benignidad y bondad. Y las 3 tienen que ver con misericordia, con compasión. ¿Se acuerdan? El fruto del espíritu, ¿sí? No es del Espíritu Santo, es del espíritu humano renacido por el Espíritu Santo, que es el fructificador. Amor, gozo y paz es lo que debe estar en todo ser humano. En todo cristiano. Si no tenés amor, gozo y paz, algo está fallando en tu vida de cristiano, algo está fallando. Si no hay amor, gozo y paz, algo está fallando en tu vida de cristiano. Y eso es lo que reside en nosotros. Pero, pero cuando esas 3 cosas residen en nosotros, ¿qué se debe mostrar hacia los demás? Paciencia, benignidad y bondad. ¿Sí o no? Ahora, ¿se demuestra eso? ¿Lo demostramos eso a los demás? Paciencia, benignidad y bondad. A veces hay un largo camino en el que Dios tiene que tratar con nosotros para hacernos pacientes, porque no somos para nada pacientes. Entonces hay un largo camino. Cuando ustedes dicen, ay Señor, dame paciencia, ven, y detrás de eso viene una prueba, porque la prueba es la que produce paciencia. Porque mientras vos estás siendo probado, allí es donde se va estabilizando tu ser delante de Dios, hasta que hayas pasado la prueba y luego tiene fruto apacible, es decir, como aguas tranquilas. Y allí, en la próxima vez, te vas a dar cuenta si esa prueba te sirvió para ser paciente, o tendrás que entrar en otra prueba para ser paciente, hasta que aprendas. Porque eso porque es un fruto, o un aspecto del fruto del Espíritu. Entonces, paciencia, benignidad y bondad
deben manifestarse hacia los demás. Eso lo pueden encontrar en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. En realidad, solo se puede ser misericordioso y veraz cuando una persona se rinde al poder del Espíritu Santo, que es el fructificador que hace fructificar el espíritu humano de un renacido. Eso tiene gran recompensa delante de Dios y buena reputación delante de los hombres. Mientras un cristiano no se somete al poder de Dios, no se somete a la fructificación del Espíritu de Dios, no tiene ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni compasión, ni misericordia, ni nada. Son cosas que vienen precisamente, que Dios las tiene que producir en el cristiano que se ha sometido a la voluntad de Dios. Entonces, en el sometimiento, cuanto más se somete un cristiano a la voluntad de Dios, mejor demuestra el carácter de Dios a través de su vida. El cristiano es un canal para mostrar el carácter de Dios a través de su vida. Si no, ¿para qué creen ustedes que el cristiano está en la tierra? Para mostrar el carácter de Dios a través de él. Entonces, si una persona me dice que es cristiano y no me muestra el carácter de Dios a través de esa persona, no sé qué clase de cristiano es. No sé qué clase de cristiano es. Porque el cristiano está llamado a mostrar, a ser un canal para que Dios muestre su carácter a través de él. Esto no se logra en un día. No es que de la noche a la mañana, hoy me presenté delante de Dios y ya soy una gacela. Ya hoy soy un angelito, miren ustedes. No sucede de la noche a la mañana. Pero en el sometimiento a la voluntad de Dios, esto sucede. Día a día, Dios va transformando nuestro carácter. Cada día nos damos cuenta que algo ha cambiado en nosotros. Pero eso es precisamente un sometimiento a las enseñanzas y a los mandamientos de Dios. Un sometimiento. No es Dios el que te somete. No es Dios el que te esclaviza, el que te pone el pie en la cabeza así y te dice, acá mando yo. No. Pero cuando voluntariamente te sometes a la voluntad de Dios, entonces las cosas son diferentes en nuestras vidas. Miren ustedes. Entonces, ¿quieren hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre? Bueno, ata a tu cuello, no para que te ahorques, ata a tu cuello la misericordia y la verdad, y camina en ellas. Verso 5. Confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia. Solemos tener muletas para apoyarnos en las que confiamos. Toda persona que tiene algún problema en las extremidades, que tiene problemas en las piernas, se apoya en las muletas porque no puede apoyarse en sus propias piernas. Entonces usa muletas. La inteligencia es una de las muletas más comunes en las que confiamos y eso nos lleva a tomar nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones. Es en este punto donde debemos volver al comienzo de Proverbios y escuchar al proverbista diciendo ¿para qué son los proverbios? La palabra de Dios y el temor de Dios. ¿Se acuerdan que leímos en el capítulo 1, verso 7? Y el temor, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué dice de los proverbios? ¿Para qué son los proverbios? Para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber.
Vieron ustedes que el sabio no es el que sabe mucho, sino el que está aprendiendo constantemente y aplicando lo que aprende. Óigalo, también el sabio, y aumentará el saber. Y el entendido obtendrá consejos sabios. Es ahí donde tenemos que volver cuando decimos, confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Tu inteligencia, vos podés ser muy inteligente, y te apoyás en tu propia inteligencia, pero llega un momento que tu inteligencia te hace deslizar. Te va a llevar por los caminos en los que no debes encontrarte. Escuchaba a un predicador colombo japonés. ¿Se acuerdan ustedes que alguna vez lo compartí? Yokoi Kenji. Dicen entre los japoneses, dice, la disciplina gana a la inteligencia. Porque a ellos no les interesa ser inteligentes, les interesa ser disciplinados. Porque la disciplina te lleva realmente a colocarte en el lugar que tienes que colocarte. Y la disciplina es algo que lamentablemente como latinos no tenemos. Pero debemos aprender a ser disciplinados. Porque la disciplina nos lleva a nosotros, como lo vamos a ver más adelante, a entender que si no dependemos de Dios, como decía mi esposa hoy mientras cantábamos, sí, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Si no permanecen en mí, sin mí nada pueden hacer. ¿Eso qué significa? Que podés hacer muchas cosas, pero que alguna valga la pena, ninguna vale la pena. Sin mí, nada de lo que hagas valdrá la pena, o valdrá el esfuerzo. ¿Bien? Entonces ahí, en ese punto, es donde nosotros tenemos que volver a recordar para qué sirven los proverbios, para qué sirve la palabra de Dios, para qué sirve el temor de Dios. Si no hay temor de Dios en nuestras vidas, nos vamos a deslizar y ni siquiera nos vamos a estar dando cuenta de que estamos aterrizando en el fondo del pozo. Principios básicos y fundamentales que todo cristiano debe establecer como hábitos piadosos. Recuerden estas palabras, hábitos piadosos. ¿Qué es un hábito? Algo que se hace constantemente, continuamente, diariamente. Orar todos los días y todo el día. No hay que va a ir a trabajar de rodillas. No van a salir todos de acá de rodillas así cada uno para su casa. No. Orar todos los días y todo el día. Fíjense ustedes. Daniel oraba 3 veces al día. El salmista dice que oraba 3 veces al día. Prácticamente todos los salmos son oraciones cantadas. Todos los hombres de Dios en la Biblia oraban confiando y dependiendo de Dios. Perdón. Oración, como les voy a mostrar ahora. No oramos para que Dios haga lo que nosotros queremos. Oramos porque dependemos de Él. La primera cosa que hacemos, antes se decía, y en muchos sectores evangélicos se dice todavía, aquella persona que se va alejando de Dios, lo primero que deja es de diezmar. Mentira. Lo primero que deja es de orar. La persona que deja de depender de Dios, lo primero que deja de hacer es orar. ¿Por qué? Porque se las arregla solo, porque se apoya en su propia inteligencia, entonces hace todo, hace para acá, para allá, para el otro lado, y Dios está así, esperando. Entonces en un momento recapacitamos y decimos, Señor, ¿te gustó lo que hice? No. ¿Por qué? Porque no te mandé a hacer nada de eso. Nada de todo lo que estás haciendo es lo que yo te mandé a hacer. O yo pregunto, ¿no? Si Dios es nuestro dueño, porque somos esclavos de Él, porque nos ha comprado a precio de sangre, ¿a quién le tenemos que rendir cuenta? ¿Al vecino? ¿A Dios? Nos guste o no, somos esclavos de Él. Lo aceptemos o no, somos esclavos de Él.
Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar antes de hacer las cosas? Porque muchas veces hacemos los planes y después se los presentamos a Dios para que Dios los bendiga. Entonces, como no tenemos respuesta, decimos, Dios no me contesta. No es que no te conteste, estás haciendo las cosas como se te cantan la regalada gana vos. ¿Ah? Miren. Proverbio tiene mucho que decir sobre la oración y vamos a leer algunos versículos. Vamos al capítulo 15, versos 8 y 9. Miren ustedes, y con mucha atención y los marcan, Abominación a Yahvé es el sacrificio de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. Miren ustedes, Los impíos pueden hacer muchas cosas en el nombre de Dios. Pueden presentar los más grandes sacrificios, las más grandes ofrendas, pueden festejarle la Navidad, pueden festejar la Pascua, pero eso es abominación delante de Dios, porque eso brota de un corazón impío. Les guste o no les guste. Y mayor impiedad hay cuando uno les dice lo que están haciendo es una tradición impuesta por el catolicismo romano y lo siguen haciendo, entonces eso es actuar impíamente. Abominación a Yahvé es el sacrificio de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. Ustedes tienen idea, háganse la idea de lo que es deleitar a Dios con tu oración. A partir de hoy tu oración va a cambiar. Tu oración va a cambiar. Porque vas a buscar cómo orar para que sea un deleite delante de Dios. Porque si tenés un corazón recto, porque Dios te ha dado la rectitud, entonces tu oración va a cambiar. A partir de hoy vas a querer orar conforme a su voluntad, para que cuando estés orando sientas que Dios se está deleitando con vos. Amén. Miren ustedes. Qué bonito. Capítulo 15, verso 29. Yahvé está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Miren ustedes, ¿no? Comienza a orar. Comienza a orar. ¿Qué nombre decir para no decir alguno de los de ustedes? Bueno, no sé. Juancito. Juancito. No hay ningún Juancito acá, ¿no? No hay ningún Juan acá. Comienza a orar Juancito. Juancito es un hombre recto. ¿Sí? Es un hombre justo, porque Dios lo ha declarado justo. Es un cristiano nacido de nuevo. Y es un hombre justo y un hombre recto. Y Juancito comienza a orar y de pronto Dios sabe que Juancito es el que está orando. Porque Juancitos en el mundo hay muchos. Pero sabe que Juancito es el que está orando. Dice, Yahvé está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Miren ustedes, ¿no? Y lo dice el libro de Proverbios, 28:9, miren, capítulo 28, verso 9. Esto produjo un impacto en mí, todo esto que estoy leyendo ahora, porque había cosas que quizás no las había visto así con tanta profundidad, y por eso se las estoy tratando de comunicar. Espero que ustedes la capten con la misma profundidad que la pude captar yo. 28:9 dice, al que aparta sus oídos de oír la ley, es decir, de oír las enseñanzas, de oír los dichos de Dios para no pecar contra Él, de procurar dar en el blanco, no errar al blanco, dice,
al que aparta sus oídos de oír la ley, aún su oración le será abominable. Duro, durísimo. Pero el que aparta su oído de no escuchar a Dios, aún su oración se hará abominable. Busquen ustedes después qué significa la palabra abominable. Algo detestable, algo asqueroso, algo repugnante. Aún su oración le será abominable. No se obliga a Dios a escucharlo. ¿Por qué? Y es muy simple. Si vos no me escuchás a mí, ¿por qué te tengo que escuchar a vos? Muy simple. Es decir, práctica humana. Es decir, si yo estoy hablando con una persona y yo a esa persona no la escucho, ¿por qué esa persona me tiene que escuchar a mí? Si yo no la quiero escuchar, ¿por qué esa persona me tiene que escuchar a mí? ¿Cierto? ¿Sí o no? Miren ustedes, Primera a los Tesalonicenses 5:17, no lo busquen, yo se los leo porque dice. Primera a los Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Eso es lo que significa orar continuamente, constantemente. ¿Qué significa orar continuamente, constantemente, orar sin cesar? Es tener a Dios presente a cada paso donde voy, cada cosa que voy a hacer, cada pensamiento. ¿Saben por qué nuestros pensamientos se llenan de inmundicia, se llenan de mugre? Porque no está Dios alojado en nuestros pensamientos. Cuando hay ausencia de Dios en nuestras vidas, nuestra mente se llena de inmundicia, de porquerías. Esto es como el caché en los celulares o en las computadoras. Son datos innecesarios, son cosas que se amontonan y que te llenan la memoria, pero no sirven para nada. No sirven para nada. Por eso es que Pablo nos llama a orar sin cesar, constantemente. Cuando nuestra mente no está ocupada en hablar con nuestro Dios, siempre habrá otras voces que se meterán en nuestras mentes. Muchas veces le echamos la culpa a la voz del diablo, y no es la voz del diablo, es la voz de la inmundicia de nuestro corazón que llena nuestra mente. Entonces, orar es depender de Dios. Por eso le dije, confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, porque nosotros sin Dios no somos nada. La oración hace que nosotros dependamos de Dios, que confiemos en Él y dependamos de Él. Si nosotros confiamos en Él, vamos a depender de Él. Y si dependemos de Él es porque confiamos en Él. ¿Por qué nosotros vivimos confiando en otras personas o tratando de confiar en otras personas? Y el Señor le dice a Jeremías, maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bienaventurado el hombre que confía en Yahvé, que confía en Dios. Bienaventurado, hermanos, feliz, dichoso, lleno de gozo, de alegría y de paz, porque confía en Dios. Entonces, ¿por qué no hay cambios en nuestras vidas? ¿Por qué no hay cosas maravillosas que suceden en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque Dios está ausente de nuestras vidas, hermanos. Parece que toda la semana nosotros estamos haciendo todas nuestras cosas, pero el domingo nos acordamos de que Dios existe. No es así, hermanos. Siempre decimos, queremos ser conocidas, queremos que la congregación sea conocida por la fe y el amor que hay en la congregación. Pero no se puede lograr eso si no hay dependencia de Dios, hermanos. Si no dependemos de Dios. Como quien está pendiendo de un hilo, de una soga, para no caer al precipicio. Eso es la oración, ese es uno de los hábitos, uno de los primeros hábitos que deberían estar en nuestras vidas y no están. Yo no voy a preguntar esta noche, pero si yo preguntara, ¿cuántos de los que están aquí oraron hoy? Se pusieron de rodillas, oraron hoy. O aunque no se hayan puesto de rodillas, se han sentado en la cama para orar. Como dijo alguien, yo oro acostado. Está bien, ora descansando.
Me parece bien. Ore como quiera, pero ore. ¿Cuántos oraron hoy? ¿Cuántos oraron por la congregación? ¿Cuántos oraron por los hermanos? ¿Cuántos oraron para que haya un resultado? Yo hoy estoy viendo resultados de nuestras oraciones. Hoy lo estoy viendo. Hay resultados aquí de nuestras oraciones. Yo lo puedo decir porque he orado por esos resultados, junto a mi familia, junto a algunos hermanos con los que nos reunimos a orar. La oración es dependencia de Dios, hermanos. Oración es confianza en Dios. No meteríamos muchísimo menos la pata si confiáramos más en Dios y oráramos todos los días. Leer la Biblia todos los días es confiar y depender de Dios. Miren ustedes lo que dice Salmo 1. Salmo 1 está antes del Salmo 2. Libro 19, página 897. Más datos, quieren que le abra la Biblia. Miren ustedes. Ustedes tienen que ver este salmo y ver un centro. En el salmo hay un centro. Y ese centro es precisamente donde vamos a enfatizar. Miren. Salmo 1, ¿lo encontraron? O las bienaventuranzas del varón que no anduvo en consejo de malos. También mujer que no anduvo en consejo de malas. Ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué pudo hacer esto? ¿Por qué pudo hacer esto? Dice, sino, eso cambia la situación, sino que en la Torá, o decir, en la enseñanza, fíjense ustedes, en la guía para dar en el blanco, sino que en la Torá de Yahvé está su delicia. ¿A dónde está su delicia? En la palabra de Dios, allí está su delicia. Se deleita leyendo las Escrituras, cambia una cosa por la otra, se deleita leyendo las Escrituras, mientras el que anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores se ha sentado, pierde el tiempo. Pero el varón bienaventurado, la mujer bienaventurada, ¿qué hace? Encuentra en la enseñanza, en la palabra de Dios, encuentra su delicia. Dice, y su ley susurra día y noche, como una paloma. El susurro, como un... ¿vieron cuando la paloma susurra? ¿La escucharon alguna vez? Bueno, constantemente está, como decimos a veces, rumiando en la palabra de Dios, rumiando la palabra de Dios. ¿Por qué rumea en la palabra de Dios? Porque encuentra su delicia. Cuando un animal rumiante está rumiando el pasto que ha comido, es porque ese pasto le ha sido una delicia y lo está comiendo, por eso lo rumea. Que lo va pasando de un estómago a otro y lo vuelve y lo procesa. Eso hace el hombre o la mujer bienaventurada. ¿Por qué es bienaventurada? Porque no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, es decir, de burladores, se ha sentado. Porque ha buscado otra cosa para hacer. Entonces, leer la Biblia es dependencia de Dios. Y su ley susurra día y noche, hermanos. No sé a cuántos les puede suceder, pero no sé si a alguien le ha sucedido de que el último pensamiento antes de dormir o antes de acostarse, que sea el Señor el último pensamiento, o que sea una palabra de Dios que comienza a dar vuelta en tu mente y en tu corazón, y la rumeas y le buscas la vuelta. ¿Ustedes qué creen? Que para poder hablarle la palabra de Dios a otro, la tenés que haber rumiado primero. La tenés que haber masticado, la tendrías que haber escudriñado, tendrías que haber visto qué dice.
y no la entiendo, y no la entendés, pero léela 25 veces hasta que la entienda. Porque eso es dependencia. No la entiendo. Señor, no entiendo nada. Tengo la cabeza como una tosca. No la entiendo. Señor, ayúdame a entender. ¿O ustedes creen que yo entiendo todo? No. Hay cosas a las que le tengo que dar la vuelta y le tengo que dar la vuelta. Encima, en muchas oportunidades, como le he dicho a mi esposa, voy a ver los comentarios o comentaristas para ver si me ayudan a entender un versículo bíblico y me lo saltan por arriba así, como si... No, acá no me meto. Entonces tengo que, doble trabajo, porque tengo que ver cómo le encuentro la vuelta al versículo que estoy leyendo. ¿Qué dice realmente? ¿Qué me quiere decir? Siempre les digo, hermanos, para preparar un mensaje de 45 minutos o una hora, a mí me lleva 6 días. 7 días me lleva. Todas las semanas. Todos los días, una hora y media para estudiar. ¿Por qué lo hago yo? Porque tengo que alimentar a la Grey, porque tengo que alimentar a la gente. ¿Y por qué no lo podemos hacer todos? De que tengamos todos los días, una hora, media hora, rumiando en la palabra de Dios, susurrando como una paloma la palabra de Dios. Porque perdemos tiempo. Muchas veces perdemos tiempo, hermanos, andando en consejos de malos, deteniéndonos en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores sentándonos con los que se burlan de todo. Ahí estamos sentados. Miren, ¿qué sucede con una persona que susurra día y noche en la palabra de Dios y que encuentra su delicia en la palabra de Dios? Miren lo que sucede. Será como árbol plantado junto a surcos de riego. ¿Vieron ustedes cuando los quinteros, no sé si vieron alguna vez cuando los quinteros hacen los surcos para regar todas las verduras, para regar los árboles y para guiar el agua muchas veces corre con el pie y hace otro surco o para que el agua vaya para otro lado? Yo haciendo jardinería o haciendo mi huerta lo he hecho. ¿Sí? Con el pie movemos la tierra para que busque el surco o el agua busque que vaya para donde nosotros queremos que vaya, ¿cierto? Hacemos un surco. Entonces esto es como el árbol que está plantado junto a esa agua que va pasando, está regado por esa agua que el quintador, que el hortelano ha preparado para que ese árbol sea regado con esa agua. Miren. Será como árbol plantado junto a surcos de riego, que da su fruto a su tiempo, ni se atrasa ni se adelanta. Da su fruto a su tiempo. Decí conmigo, voy a dar mi fruto a mi tiempo. Voy a dar mi fruto a mi tiempo. Esa es la cuestión. Vas a dar tu fruto a tiempo. A tiempo. ¿Saben qué es a tiempo? Es que cuando vos te pones en manos de Dios, Dios te hace fructificar a tiempo. En el tiempo que Dios dice, ahora es tu tiempo. Porque estás plantado junto a surcos de riego. Porque estás plantado junto a las aguas de Dios. Dice que su fruto, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Los que trabajamos o los que hemos visto, los que hemos trabajado en jardinería, sabemos que cuando no regamos algo, las hojas comienzan a marchitarse. Entonces hay que regarlas y al rato nomás, quizás al otro día, volvemos a verlas resplandecientes nuevamente, las hojas brillantes, planas de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? ¿Y qué es lo que le falta a un cristiano marchito? No hablo en términos de edad. No, se sientan ofendidos. ¿Qué le sucede a un cristiano marchito? Que no susurra en la palabra de Dios ni encuentra su delicia en la palabra de Dios. Eso es un cristiano marchito. Y su hoja no se marchita y todo lo que hace será prosperado. Y no estamos hablando del evangelio de la prosperidad.
porque el Evangelio de la prosperidad habla solamente de dinero. Estamos hablando de que todo lo que haces será prosperado. Todo lo que emprendas, todo lo que hagas, si la palabra de Dios es tu deleite, si la oración es tu dependencia, todo lo que emprendas será prosperado. ¿Por qué? Porque dependés de aquel que te guía para hacer las cosas. Amén, hermano. Miren el contraste. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. En otras versiones dice como el tamo que se lo lleva el viento, es decir, como la cáscara de la semilla que se lo lleva el viento. Por lo que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. ¿Amén? Leemos Josué, capítulo 1, versos 6 al 9 y terminamos aquí. Esto lo escribe, el Salmo 1 lo escribe el salmista, probablemente habiendo leído lo que Dios le dice a Josué en el capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versos 6 al 9. Mire cómo comienza. Por supuesto, me encanta todo el capítulo 1 de lo que Dios, de cómo Dios le habla a Josué. Permítanme explicarle. Josué ahora tiene que entrar, que hacer pasar al pueblo de Israel por el Jordán a la tierra que Dios le había prometido. Moisés llega hasta el borde del Jordán, pero Dios no le permite pasar el Jordán. Pero levanta a un hombre, llama a un hombre que había sido servidor por 40 años. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? ¿Sí? Capítulo 1 de Josué. Josué Jueces, libro 6. Moisés estuvo con el pueblo de Israel, con la congregación de Israel, con la iglesia de Israel, con la asamblea de Israel, 40 años en el desierto. Y en esos 40 años escribía lo que hoy nosotros tenemos como la ley mosaica. Pero Dios no le permite a Moisés entrar a la tierra. Muere antes de entrar a la tierra. Pero Dios permite que Josué, hijo de Nun, el servidor de Moisés, sea ahora el que va a introducir al pueblo, a casi 2 millones de personas, a la tierra que Dios le había prometido. Pero no puede entrar así, solo, como si nada. Porque Dios tiene que darle... Imagínense que había estado todo el tiempo, Josué había estado todo el tiempo bajo la autoridad de Moisés. Aunque tenía que tomar decisiones y era un militar, un comandante en jefe muy adiestrado, pero había estado siempre bajo la sombra de Moisés, bajo el ala de Moisés. Entonces ahora se encuentra con que su amo muere. Y ahora tiene que enfrentarse él al hecho de que tiene que introducir a toda una nación a la tierra prometida. Entonces imagínense ustedes, ahora tiene que tomar él las decisiones. Entonces Dios, ¿qué hace? Dios le asegura una cosa. Miren ustedes, capítulo 6, verso 6. Lo primero que le dice es, esfuérzate y sé valiente. Cuando Dios le dice eso, o cuando Dios nos dice eso, es porque estamos temblando. Esfuérzate y sé valiente. Probablemente Josué tenía temor. Porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que las daría. Solamente, y le vuelve a decir lo mismo, esfuérzate y sé muy valiente, observando y haciendo según te ordenó mi esclavo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿De qué? De lo que ordenó Moisés, de la ley, de la ley de Dios.
No te apartes ni a diestra ni a siniestra, es decir, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que puedas dar al blanco. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. Para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca el rollo de esta ley. ¿Qué decía? ¿Qué leímos allí en el Salmo 1? Que encuentra el varón bienaventurado, encuentra su deleite en la palabra de Dios. ¿Qué le dice Dios a Josué? No se aparte de tu boca el rollo de esta ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que ha sido escrito. Entonces tu camino será prosperado y tendrás buen éxito. ¿No te lo ordeno yo? Esfuérzate y sé valiente. No te acobardes ni desmayes, porque Yahvé, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Amén. Amén. Eso es dependencia de Dios, hermanos. Dios le dice a Josué que no se aparte nunca de vos mi palabra. De día y de noche medita en ella, porque eso te ayudará a prosperar en tu camino, y verás vos que todo lo que emprendas, en todo lo que emprendas prosperarás y todo te irá bien. Todo tendrá éxito, hermanos. Entonces, cuando decimos, ¿qué es éxito? Para el mundo, éxito es ser reconocido, es tener fama, tener dinero y tener poder. Para nosotros, tener éxito es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Eso es éxito. No importa si tenés dinero o no tenés dinero. El éxito se mide por si estás en el centro de la voluntad de Dios o no. Si no estás en el centro de la voluntad de Dios, no tenés éxito. ¿Y cómo se hace eso? En dependencia pura y exclusiva de Dios. Orando todos los días. Dependiendo de Dios por medio de la oración. Dependiendo de Dios a través de su palabra. No entiendo, Señor, explícamelo, porque no entiendo. Y a la corta o a la larga vas a entender lo que tenés que entender. Todo lo que Dios quiere que vos entiendas te va a enseñar. No te preocupes. ¿Amén?